Bienvenidos a esta presentación de la Cátedra de Registros y Estadísticas aplicadas a la ciencia de la salud de la asignatura Registro de Salud 3. Mi nombre es Max Chavarría Badilla, soy estudiante del CEUS 01 San José y en esta oportunidad soy el expositor del tema Marco Normativo de los Registros y Estadísticas aplicadas a la ciencia de la salud, redes. En la presentación de esta tarea 2 se ha realizado un análisis del capítulo número 6, el marco normativo de redes, de la autora Lisbeth Rojas. También se ha realizado una investigación de diversos autores, los cuales nos han compartido la definición de cada concepto dado por la autora Rojas, lo que nos ha permitido realizar una comparación ampliando el ámbito de cada concepto y pudiéndolo integrar de esta manera al marco normativo de redes. También se hace mención sobre los principios filosóficos de la Caja Costarricense del Seguro Social y cómo estos representan la base de conducta de los profesionales que formen parte de esta gran institución. Las leyes según Rojas, en su unidad didáctica modular, las define como preceptos establecidos por la autoridad competente. González, leyes prácticas en el proyecto kantiano, las menciona como reglas de conducta tales como la prohibición de mentir y atentar contra la vida propia. El proyecto kantiano viene muy relacionado, muy ligado a lo que es la religión. Esto viene de carácter moral. Lira las define como expresiones generalizadas de una serie de aspectos humanos de hecho natural. Estos son un tipo de leyes naturales. Hago mención a Isaac Newton también, porque Newton menciona las leyes en el estado de materia, tiempo y lugar, y las menciona por este lado. Sartori las menciona como un método de control. Un método de control es de carácter comparativo, porque el individuo puede comparar por qué hacer una cosa, por qué actuar de otra forma. Pero una ley nos viene a normalizar o nos viene a regir de cómo actuar ante la sociedad o ante cada situación. En el caso del marco normativo de redes, las leyes nos vienen a guiar cómo el accionar de los profesionales en los servicios de la salud debemos de actuar ante diversas situaciones. En el marco normativo, una ley que puedo dar como ejemplo sería la Ley General de la Salud. Esta se viene a regir y nos viene a dar una guía de cómo nosotros debemos actuar o los profesionales deben actuar ante diversas situaciones. Los decretos, de acuerdo a Murillo, es un acto administrativo emanado habitualmente del Poder Ejecutivo y con contenido normativo reglamentario con rango inferior a las leyes. Nos da a entender que un decreto es una directriz con un orden jerárquico menor a una ley. García es un decreto de Graciano, lo menciona como una colección de normas aplicables a la disciplina de la Iglesia Católica, cuyos cánones pretenden ordenar y en los cuales quieren ver la concordancia en medio de la diversidad. Arana nos hace una mención sobre el decreto de ley, explicándolo como normas con rango de ley que solo deberían de ejercerse en casos de auténtica y extraordinaria necesidad de urgencia. Son normas aplicables cuando sucede algo imprevisto y pasa todo un proceso legislativo para poder crear y aprobar un decreto de ley. El SINAC, una institución de nuestro país, Costa Rica, nos define como un decreto, como una decisión de una autoridad, sea ministerial o presidencial, sobre la materia de su competencia. Los decretos implementan y operativizan las normas establecidas en distintas leyes. Aquí nos damos a entender y expresar que un decreto es algo inferior a una ley.
Los decretos se establecen para mejorar y guiar cómo se deben de aplicar las leyes establecidas por los órganos competentes. En el marco normativo de redes podemos mencionar como ejemplo el decreto ejecutivo número 31119-S y 33650-S de cáncer de cuello del útero como decretos que se han establecido. Los reglamentos. Los reglamentos, de acuerdo a la Real Academia Española, los clasifica o los define como una colección ordenada de reglas o preceptos que se dan para la ejecución de una ley o para el régimen de una corporación, una dependencia o un servicio. Garrido los define como toda disposición jurídica de carácter general dictada por la administración pública y con valor subordinado a una ley. Eso quiere decir que un reglamento está muy por debajo a una ley. Debemos de tener presente que están las leyes, los decretos que están debajo de una ley. Un decreto de ley sí tiene un rango similar a una ley y el reglamento está debajo de estos mencionados. Autor Parada menciona el reglamento como toda norma escrita con rango inferior a la ley dictada por una administración pública. Y Piñar nos da una mención respecto al reglamento de protección de datos y lo define como un instrumento de garantía y de protección de datos en un escenario de rápida evolución tecnológica y de globalización, estableciendo nuevas obligaciones de los responsables y encargados. Esto nos da a entender la forma conductual que debe de tener el individuo en la institución la cual ejerce. Hacia el marco normativo de redes en los servicios de salud podemos hacer mención, existen diversos tipos de reglamentos. Uno de ellos muy importantes es el reglamento del expediente de salud, el cual nos da los pasos a seguir que debe llevar todo el proceso del expediente de salud, tanto desde su elaboración, conservación y cuando ya se debe de eliminar dicho expediente. Entonces todo este reglamento nos da las pautas a seguir, las normativas y los pasos a seguir en base a lo que son los expedientes. Principios. Los principios, según Covey o de acuerdo a Covey, es una realidad objetiva externa a nosotros, de carácter universal, aplicables a cualquier situación de nuestras vidas. Cracovna los define como mandatos que proporcionan normas de conducta o bien pautas para evaluar las conductas y ayudar en la toma de decisiones. Amaya los define como criterios de decisión fundamentales que los miembros de una comunidad científica o profesional han de considerar en sus deliberaciones sobre lo que sí o no se debe hacer en su quehacer profesional. Y Buch los define como concepciones de fondo que orientan a personas y sociedades. En esto debemos de tener en cuenta y muy presente que se le hace una semejanza al principio y se asocia a la moral, pero sí debemos de tener muy en cuenta que un principio es diferente a una moral. La moral viene establecida o viene marginada por una sociedad o por una comunidad, por un grupo X de personas, y un principio es algo más dentro del individuo, el cual fue inculcado desde pequeños o desde muy temprana edad por sus antepasados. Los principios existen desde hace demasiado tiempo atrás. Podemos tener en cuenta principios como la honradez, la verdad, no mentir, no robar. Son aquellos criterios conductuales el cual rigen al individuo. En el marco normativo de redes podemos mencionar un principio importante, uno de los principios filosóficos de Lacan, que es el de la universalidad, el cual garantiza que todos los
miembros o pobladores de este país puedan obtener acceso a los servicios de salud que ellos ofrecen. Principios filosóficos de la Caja Costarricense del Seguro Social. La Caja define como 7 principios básicos, los cuales vamos a hacer mención. Primero sería la universalidad. Garantiza la protección integral en los servicios de salud a todos los habitantes del país, sin distinción de ninguna naturaleza. Al mencionar, al ser integral, es porque integra a todos los pobladores del territorio nacional. Entonces, cualquier persona, habitante del territorio nacional, que tenga alguna condición médica y necesite optar por un servicio de salud, sea de emergencia o de urgencia, se le va a garantizar el acceso a la atención en el servicio. La solidaridad, el segundo principio. Cada individuo contribuye económicamente de forma proporcional a sus ingresos para el financiamiento de los servicios de salud que otorga la Caja. La solidaridad, esto lo vemos en el ejemplo como las personas asalariadas, hay un renglón que se le descuenta hacia el seguro, sea de patronos o sea de seguro voluntario. Lo que uno paga por seguro es algo proporcional al ingreso que uno debe tener para que la Caja como institución pueda solventar parte de sus gastos y de sus necesidades. La obligatoriedad, el tercer principio, es la contribución forzosa del Estado, los patronos y los trabajadores, con el fin de proteger a los últimos contra los riesgos de enfermedad, invalidez, vejez y muerte, mediante una ley determinada. Al seguro que uno, como trabajador o una persona independiente, aporta hacia la Caja y pueda tener su seguro al día, hay un renglón que cubre estos accidentes, sea laborales o enfermedades de salud que pueden pasar. Entonces, la Caja está en la obligación de brindarle el servicio mediante el seguro al usuario. Unidad, cuarto principio, es el derecho de la población a recibir una atención integral en salud para su protección contra los riesgos de enfermedad, maternidad, invalidez, vejez y muerte, mediante una institución que administra los servicios en forma integral y coordina los servicios. Esto nos da a entender que la Caja debe de tener a cargo cada unidad clasificada según la necesidad del servicio o el servicio que va a ofrecer para los usuarios, en donde de manera integral todos los pobladores del territorio nacional puedan optar por solventar la necesidad en el servicio requerido. La subsidiariedad es la contribución solidaria del Estado para la universalización del seguro social en su doble condición, patrono y Estado. Se crearán a favor de la Caja rentas suficientes para atender las necesidades actuales y futuras de la institución en caso de déficit de algunos de los regímenes. El Estado los asumirá. Igualdad. Propicia un trato equitativo e igualitario para todos los ciudadanos sin excepción. Esto nos quiere decir que sea un usuario extranjero o sea un usuario nacional, va a tener las mismas condiciones para la atención en salud. Y la equidad pretende una verdadera igualdad de oportunidades para que todos los ciudadanos puedan ser atendidos en el Sistema Nacional de Salud de una manera oportuna, eficiente y de buena calidad. A referirse a equidad es porque todos los usuarios deben de tener las mismas oportunidades y tener la misma oportunidad de acceso a los servicios equitativamente, para que todos puedan acceder a un servicio a la hora de requerirlo. Realizado el análisis del capítulo número 6 de la unidad didáctica modular, hemos aprendido la definición de los conceptos de las leyes, los decretos, los reglamentos y los principios, así como la organización jerárquica
los cuales estos representan y lo que estos mismos llegan a representar al individuo en la forma conductual ante una sociedad, sea una institución o alguna empresa. También damos mención a la importancia de los principios filosóficos que tiene la Caja Costarricense de Seguro Social a la hora de actuar y brindar los servicios a todos los pobladores del territorio nacional.